Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un debate de Slotsky y Hicks. Nuestro equipo está conformado principalmente por Dianey Soriano, José Luis González y Benjamín Castigo y Iridian. Cada uno en este rol de debate tiene un rol diferente. Yo seré el moderador, Dianey será el equipo Hicks y José Luis González y Benjamín Castillo presentarán a Slotsky. Sabemos que en los enfoques de Slotsky y Hicks tienen enfoques diferentes al efecto de precio en microeconomía. Cuando cambia el precio de un bien, el consumidor modifica las decisiones de su consumo. Sabemos que la teoría económica explica cómo este cambio mediante dos componentes, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Sin embargo, Slotsky y Hicks proponen estas maneras distintas de separar los efectos y generan estas diferencias importantes en las teorías como en práctica. El objetivo en sí de este debate es analizar cuál enfoque representa mejor el comportamiento del consumidor, cuál tiene mayor utilidad empírica y cuál resulta más útil para el diseño de políticas públicas. La dinámica será la siguiente. Primero, cada equipo presentará su postura inicial. Después tendremos una ronda de confrontación con preguntas críticas y posteriormente ambos enfoques se aplicarán en un caso y finalmente habrá un cierre. Primero comenzaremos con el equipo de Slotsky. ¿Podrías dar tu argumento inicial? Principalmente el enfoque de Slotsky se propone que el efecto sustitución debe analizarse manteniendo constante el poder adquisitivo del consumidor. ¿Y esto bien qué significa en términos simples? Que cuando cambia el precio de un bien, ajustamos el ingreso de la persona de manera que todavía pueda comprar exactamente la misma cantidad que consumía antes del cambio del precio, perdón. Por ejemplo, imaginemos que una persona compraba 2 kilos de tortilla, 1 litro de leche y un pan cada semana. Si el precio de las tortillas baja, esa persona ahora necesita menos dinero para comprar exactamente lo mismo que antes. En otras palabras, aunque mantenga la misma canasta, ahora le sobra parte de su ingreso. Slotsky plantea que primero debemos separar el cambio que ocurre únicamente porque las tortillas ahora son relativamente más baratas que otros productos. Por ejemplo, si antes alguien consumía más pan o arroz y ahora las tortillas son más accesibles, probablemente sustituirá parte de esos productos por tortillas. Ese cambio es el efecto sustitución. Después aparece el efecto ingreso, porque el consumidor ahora tiene mayor capacidad adquisitiva real. Como le sobra dinero después de comprar su canasta original, puede consumir más bienes en general. Tal vez compre más comida, salga más veces o ahorre parte del ingreso restante. ¿Cuál es la gran ventaja de este enfoque? Es que trabaja con variables observables y medibles, precios, ingresos y cantidades consumidas. Eso es muy importante porque en economía muchas veces necesitamos estudiar comportamientos reales y no solamente conceptos teóricos difíciles de medir. Por ejemplo, si el gobierno quiere analizar qué pasará cuando aumente el precio de la gasolina, cuando suba el salario mínimo o cuando subsidie productos básicos, el enfoque de Slotsky permite estimar cómo reaccionarían las personas utilizando datos reales de consumo. Incluso gran parte de la econometría moderna y de los estudios de demanda utilizan la ecuación de Slotsky porque facilita calcular elasticidades y cambios en patrones de consumo. Además, este enfoque se acerca mucho más a cómo las personas toman decisiones en la vida cotidiana. La mayoría de los consumidores no piensa en mantener constante su utilidad porque la utilidad es algo abstracto y no es medible. Lo que realmente perciben es si su dinero les alcanza o no para seguir comprando lo mismo. Por eso consideramos que el enfoque de Slotsky representa mejor el comportamiento observable de los consumidores y resulta muchísimo más útil para políticas públicas y análisis económicos aplicado. Muchas gracias. Gracias, equipo Slotsky. Equipo Hicks, ¿puede dar su postura inicial? Defendemos el enfoque de Higgs porque creemos que explica de una manera mucho más completa el cómo reaccionan las personas cuando cambia el precio de algo. Por ejemplo, imaginemos que baja el precio de las tortillas. Obviamente, mucha gente compraría más, pero Higgs se pregunta algo mucho más profundo. ¿Por qué exactamente la gente compra más? Y ahí es donde divide el cambio en dos partes. La primera es el efecto sustitución, que básicamente pasa porque ahora las tortillas son relativamente más baratas comparadas con otros productos.
Entonces, la gente empieza a sustituir otros alimentos por tortillas porque conviene más comprarlas. Pero también existe el efecto ingreso. Como ahora gastas menos en tortillas, sientes que tu dinero rinde más. Es como si tuvieras un poquito más de poder de compra, aunque tu salario no haya cambiado. Entonces, Hicks intenta separar esas dos cosas de la manera más limpia posible. ¿Cómo lo hace? Manteniendo constante el bienestar del consumidor. O sea, ajusta el ingreso de la persona para que se mantenga igual de satisfecha antes que el cambio de precio. Así, cualquier cambio en el consumo se puede interpretar como un efecto sustitución puro, sin mezclarlo todavía con el hecho de que ahora la persona siente que tiene mucho más dinero disponible. Y esto es importante porque permite entender mejor qué parte del cambio viene realmente del precio relativo de los bienes y qué parte viene del aumento en la capacidad de compra. Por eso, el enfoque de Hicks es muy usado en microeconomía y también en temas de bienestar social, porque analiza mejor cómo afectan los cambios económicos a las personas. Gracias, equipos. Ahora acaba de concluir la primera sección, que fue la postura inicial de cada equipo. Seguiremos con las rondas de confrontaciones. En esta se presentarán distintas preguntas y cada equipo debe dar su postura ante esa pregunta. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál enfoque representa mejor el comportamiento real de los consumidores? Equipo Slotsky, ¿puede empezar, por favor? El enfoque de Slotsky representa mejor la realidad porque utiliza información observada. En la práctica no podemos medir directamente la utilidad o satisfacción de una persona, pero sí podemos observar cuánto consume antes y después de un cambio en precios. Por ejemplo, si aumenta el precio de la carne y observamos que las personas comienzan a consumir más pollo, podemos analizar ese cambio usando datos reales de mercado. Por eso nuestro enfoque es mucho más aplicable a investigaciones económicas, el diseño de políticas públicas. Gracias, equipo Slotsky. Equipo Higgs, ¿puede dar su argumento, por favor? Creemos que Hicks representa mejor el comportamiento del consumidor porque éste intenta mantener constante algo más importante que la simple capacidad de compra en una canasta, lo que es el bienestar o satisfacción del individuo. Y esto hace mucho la diferencia, porque Slotsky dice que si la persona todavía puede comprar la misma canasta de antes, entonces está igual. Pero en la vida real, esto no necesariamente significa que se sienta igual de satisfecha. Las personas cambian. A veces prefieren variar productos, consumir otras cosas o simplemente aprovechar precios más bajos para cambiar sus hábitos de consumo. Entonces, Hicks trata de medir el cambio de una forma más precisa, separando mejor qué parte es sustitución y Ahora pasaremos con la segunda pregunta. ¿Qué limitaciones se encuentran en el enfoque? Ahora pasemos con la segunda pregunta. ¿Qué limitaciones se encuentran en el enfoque contrario? Equipo Higgs, ¿puede iniciar, por favor? sí, ¿qué problema tiene Slutsky? El principal problema de Slutsky es que mantiene constante la misma canasta de bienes, pero esto no que el consumidor tenga el mismo nivel de bienestar. Es decir, poder seguir comprando exactamente lo mismo no quiere decir que automáticamente la persona está igual de satisfecha. Y es donde está la crítica más fuerte, porque el consumidor no siempre quiere consumir exactamente la misma combinación de productos. Las preferencias cambian y las personas reaccionan distinto ante cambios de precios. Entonces, si Slutsky es un enfoque más práctico y más fácil de aplicar con datos reales, pero puede perder precisión teórica al momento de tener un análisis del bienestar. Gracias, equipo Higgs. Equipo Slotsky, su respuesta. Claro que sí. Consideramos que el principal problema que tiene el equipo de Higgs es que depende 100% de la utilidad, lo cual es una cuestión imposible de medir y es terminar siendo un concepto completamente abstracto y es completamente difícil para medir y realizar estimaciones en una investigación seria, ¿no? No podemos entrar a la mente del consumidor para calcular exactamente cuánta satisfacción tiene por comprar o no comprar algún bien, por comprar más o por comprar menos.
Esto nos limita mucho su aplicación práctica en estudios reales y en políticas económicas concretas, lo cual termina sesgando y termina demostrando que Higgs termina siendo una teoría inferior a Slotsky por el hecho de que no puede ser medible y no tiene tantas aplicaciones como lo puede ser la teoría de Slotsky. Ok, equipos, pasaremos a la última pregunta. ¿Cuál enfoque consideran más útil para diseñar políticas públicas? Slotsky, por favor. A ver, el enfoque de Slotsky es más útil porque permite analizar directamente cómo reaccionan los consumidores ante impuestos, subsidios o cambios de precio. Por ejemplo, si el gobierno subsidia la tortilla o aumenta el impuesto de bebidas azucaradas, vas a estimar cómo cambiar el consumo utilizando información observable. Esto facilita bastante el diseño de políticas económicas mucho más realistas, aterrizadas y basadas en evidencia. Equipo Higgs. El enfoque de Higgs es principalmente útil cuando el objetivo principal es evaluar cambios en el bienestar social. Por ejemplo, cuando se quiere analizar si una política realmente mejora la satisfacción de los consumidores y no solamente su capacidad de compra. Ok, con esto concluimos la sección de preguntas. Pasaremos a la sección de aplicación. Se les dará un caso hipotético que estará pasando en la sociedad y cada equipo nos dirá su postura ante ello. Una disminución en el precio de las tortillas. ¿Cómo afectará al consumidor? Equipo Slotsky. Claro que sí. Desde nuestro enfoque, el ingreso se tiene que ajustar, pues, se ajusta el ingreso del consumidor más bien, para que todavía pueda comprar exactamente la misma canasta original. Y entonces, por ejemplo, si antes necesitaba 500 pesos para comprar tortillas, leche, arroz y otros productos, ahora necesitará menos dinero porque las tortillas en este caso son más baratas. Primero vamos a observar cuánto cambia el consumo únicamente porque las tortillas ahora son relativamente más baratas frente a otros bienes. Ese es el efecto sustitución. Después aparece el efecto ingreso, ya que el consumidor ahora tiene dinero sobrante y mayor capacidad adquisitiva. Con ese excedente podría consumir más bienes, ahorrar o gastar en otras necesidades. Gracias, equipo Slotsky. Equipo Higgs, su postura. Ante la baja del precio de tortillas, desde el enfoque de Higgs, primero habría un ajuste en el ingreso de la persona para mantener exactamente el mismo nivel de satisfacción que tenía antes. Entonces, observemos qué pasa. Si aún manteniendo el mismo bienestar, la persona consume más tortillas, eso quiere decir que realmente está sustituyendo otros bienes por tortillas, porque ahora son relativamente más baratas. Y ya después aparece el efecto ingreso, que sería cuando la persona siente que ahora su dinero le alcanza para más cosas y aumenta todavía más su consumo. Entonces, Hicks no solo analiza cuánto cambia el consumo, sino también el por qué cambia, que es algo que el otro modelo deja a un lado. Entonces, aunque ambos enfoques separan el efecto sustitución y el efecto ingreso, la diferencia principal es en lo que se mantiene constante. Por ejemplo, podemos ver que con estos argumentos, Slotsky mantiene constante el poder adquisitivo y Higgs mantiene constante la utilidad. Daremos cierre a esta sección de qué hubieran hecho ustedes con el caso hipotético que se dio. Cada equipo tendrá cierto tiempo para dar su argumento de cierre respecto a su postura. Iniciaremos con el equipo Slotsky. Muy bien, para concluir, pues sostenemos que nuestro enfoque no es solo una alternativa teórica, sino la herramienta fundamental para la economía aplicada y la formulación de políticas gubernamentales basadas en evidencia sólida. Al centrar el análisis en la capacidad de compra observable y en la canasta de bienes real, eliminamos las conjeturas sobre estados mentales internos y nos enfocamos en lo que realmente sucede en el mercado. Esta practicidad es lo que nos permite a los economistas calcular índices de precio del consumidor, evaluar el impacto distributivo de los impuestos sin necesidad de encuestas objetivas de satisfacción. En un mundo donde la predicción de los datos es vital, Sosky ofrece un marco de trabajo que cualquier analista puede replicar y verificar. Además, nuestro modelo captura la psicología del consumidor promedio, quien no optimiza funciones de utilidad complejas, sino que evalúa su bienestar en función de si su presupuesto actual le permite mantener el estilo de vida al que está acostumbrado.
Sin embargo, reconocemos que el enfoque de Higgs tiene una elegancia matemática al aislar el bienestar, pero en la gestión pública y la consultoría privada lo que importa son los flujos de demanda proyectados. El efecto de sustitución de Slotsky, al ser ligeramente mayor que el de Higgs en cambios de precios significativos, nos da un margen de maniobra más realista para entender la flexibilidad del consumidor. En resumen, si buscamos una economía que sea una ciencia social aplicable, capaz de resolver problemas de asignación de recursos en tiempo real, el método de Slotsky es, sin duda alguna, el camino a seguir para su transparencia, objetividad y cercanía con la experiencia humana del gasto diario. Gracias, equipo Slotsky. Equipo Higgs. En conclusión, consideramos que el enfoque de Higgs es mucho más sólido teóricamente, porque logra separar mejor el efecto sustitución del efecto ingreso, manteniendo constante el bienestar del individuo. Es verdad que tiene limitaciones, porque la utilidad o satisfacción no se puede medir directamente en la realidad, pero aún así sigue siendo un enfoque muy importante para entender decisiones de consumo y analizar el bienestar económico. Mientras Slotsky es más práctico y más fácil de aplicar empíricamente, Higgs nos ofrece una explicación mucho más precisa sobre cómo reaccionan realmente los consumidores ante los cambios de precios. Gracias, equipos. En conclusión, sabemos que ambos enfoques buscan explicar cómo reaccionan los consumidores ante cambios en precios, pero utilizan criterios distintos para separar el efecto sustitución y el efecto ingreso. Como pudimos ver, el efecto Slotsky destaca por su practicidad y aplicabilidad empírica, mientras que el enfoque de Higgs sobresale por su precisión teórica y el análisis del bienestar. Más que teorías opuestas, ambos modelos pueden entenderse como herramientas complementarias dentro del análisis microeconómico. Gracias, equipos. Con esto concluimos el debate.